Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García estaremos conversando sobre la educación, la escuela, la pedagogía y sus retos. Eh, Nos tocó Ernesto caer en paracaídas esta vez porque ante la invitación que hicimos en el primer videito que publicamos este año, no más ayer, tuvimos una respuesta que yo creo que nos cambia de alguna manera el panorama o el horizonte. Yo ya tenía preparadas unas cuantas preguntas, pero yo creo que lo que nos escribieron, lo que nos escribió Oriana es fundamental a ver, y además es muy cercano a mi propia historia, porque yo al igual que ella fui un maestro no licenciado, ¿cierto? Y entonces creo que nos va a tocar empezar por esa pregunta que me pareció muy pertinente. Eh, y bueno, quiero entonces preguntarte, Ernesto, ¿cómo ves pues este taller para el 2025? ¿Cómo arrancan las cosas antes de entrar con la pregunta? Bueno, no, es que es muy halagüeño saber que antes de empezar ya tenemos un desafío como nos lo habíamos soñado hace 8 días cuando hicimos el programa, eh, porque efectivamente es eso lo que yo llamo una repregunta, lo que nos ha pasado. Entonces, no, pues la perspectiva es grande, es bonita, y también agradecer y mucho a quienes nos han, y en particular pues a través de mi correo electrónico, quienes nos han manifestado su alegría por esta reanudación de nuestro encuentro semanal. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, entremos en el taller en su ya edición 2025, programa 31. Y que no se nos olviden, de todas formas, dije que no más preámbulo, pero toca, no se nos olviden los agradecimientos, el agradecimiento a Cocultura, esa cooperativa que sostiene materialmente este proyecto y que nos ha brindado pues todos los recursos y todas las condiciones para sacar adelante semana tras semana este espacio y todos esos otros proyectos que vienen marchando, que les contábamos en el video anterior que publicamos, que si no lo han escuchado pues ahí está disponible para todos ustedes. Entonces, bien, decíamos que tenemos una pregunta bastante retadora y personalmente me resulta muy interesante porque yo la he vivido de Oriana, ¿cierto? Que nos escribe que ella tiene una profunda formación como matemática, que no tiene ni idea de pedagogía, pero que le ha tocado ser profesora en la universidad durante un tiempo y hoy en día además profesora de secundaria. Pero entonces dice, y entonces, ¿cómo es eso? Es más importante, voy a ponerle veneno a la pregunta es mucho más delicada y elegante que lo que yo voy a decir acá, pero yo la voy a envenenar. ¿Y cómo es eso? O sea, un matemático puede ser profesor de matemáticas, ¿cierto? Sin ninguna otra ingrediente. Y en cambio, un profesor no matemático, o en comparación, y un profesor no matemático puede ser profesor de matemáticas. Entonces, es la relación que tiene el maestro, digamos, con esa, pues como nosotros lo llamamos, esa área o esa materia que enseña, ¿cierto? Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo debe ser la relación del maestro con esa disciplina que enseña? Ya planteado de esa manera, pues obviamente me remite el problema a toda la historia, mi carrera profesional como maestro inicialmente y como maestro de maestros sobre todo esto y como investigador en pedagogía. ¿Por qué? Porque desde el principio, y a todos nos pasa viniendo de cualquier especialización universitaria que hayamos tomado, desde que, desde que la formación normalista, digamos,
quedó en paréntesis con los, ¿cómo se llama? Los remiendos que se le han hecho y tal, pero efectivamente el espíritu pedagógico que caracterizaba a la formación normalista, pues simplemente declinó con el auge en los años 60 de este siglo en todo el mundo, declinó con el auge irrefrenable, claro, de las ciencias duras y del espíritu científico. Desde entonces no tenemos paz los maestros, ya sea que provengamos vamos a tomar el caso, de la matemática pura o que provengamos de la formación pedagógica como núcleo duro. En mi caso, pues, registrada o formalizada en el programa de pedagogía pura, que fue lo que yo estudié, pedagogía con énfasis en psicología. Pero viniendo del discurso sólido de pedagogía o del discurso sólido de las ciencias, en todos los casos siempre nos vamos a enfrentar en la práctica con esta disyuntiva. Entre los textos clásicos que vamos a difundir y a recuperar, el texto fundamental de Herbart lo planteó clarito y en definitiva desde 1836. Lo que pasa es que después las facultades, más que las normales, pero las facultades le han dado la espalda a la ciencia pedagógica. Y entonces, claro, las facultades de educación en general ni sacan buenos pedagogos y no siempre sacan buenos científicos. Pero Herbart lo había resuelto muy concreto y espero que nuestra publicación traiga los argumentos más exhaustivos. Yo aquí solamente voy a hablar de mi experiencia a la luz de esos principios herbartianos. Herbart lo dice más o menos con estas palabras: la pedagogía es la ciencia que el educador necesita para sí. Y cuando él dice el educador, se está refiriendo al práctico de la enseñanza, no necesariamente al educador formado en facultad. En ese entonces no existía esa. La pedagogía es la ciencia que el educador necesita para sí, pero también necesita las ciencias para su enseñanza, ¿sí? Desde entonces es claro para mí, por lo menos fue claro para mí, y toda mi carrera ha sido en ese sentido clara, que el maestro tiene una condición híbrida. Antanas y el grupo de la Nacional en un momento dado decía que éramos anfibios. Está bien, vale también. El problema es que la hibridación y sobre todo la hibridez está asociada con esterilidad, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar. Pero más adelante, en esa misma obra fundamental de Herbart, explica y justifica su acerto cuando dice que él no concibe educación, verdadera educación, sin instrucción, y que no concibe tampoco ninguna instrucción que no sea educadora, que no sea educativa. Bueno, pero ahí, Ernesto, pues me sorprende lo claro que es el planteamiento de Herbart, y diría incluso lo lapidario, pues, o sea, no da como lugar a duda.
Y sin embargo usted mismo pues reconoce que ha sido como muy difícil el camino que ha tenido esa idea de lo que es la pedagogía y sobre todo de la forma como se tiene que relacionar Sí, el maestro con las ciencias. ¿Por qué ha sido tan tortuoso ese camino? porque ese planteamiento herbartiano, que al principio tuvo una importante influencia y pragmatismo en el mundo europeo del norte, incluso hasta en Francia hubo mucha influencia de ese planteamiento herbartiano hasta los años 20 más o menos del siglo XX. ¿Qué pasó? Justo en los años 80, el propio Herbart, en los años 70 del siglo XIX, el propio Herbart reclama que hay que desarrollar una psicología científica, de la cual él mismo cree que no es posible. Él la llamaba una psicología matemática, literalmente. Y él monta el primer laboratorio para establecer una psicología verdaderamente científica. Pero claro, no es él el único que está en esa línea, es todas las ciencias y las humanidades que están en lo que Cassirer llamó la emancipación de las ciencias, que todas las humanidades, psicología, sociología, economía, etcétera, vienen tarde al problema, al tema, al reto de la emancipación frente a los dictámenes de la filosofía, que es, digamos, lo que ocurrió a principios del siglo, fines del XVIII y principios del XIX, la emancipación de las ciencias, de eso que se llamó las ciencias duras, la física, la química, sobre todo la química, y la biología, que nunca terminó de definirse sino ya en el siglo XX. ¿Qué pasó en particular, la pedagogía? Literalmente desertó de la lucha por un lugar propio, a manos del arrogante ascenso de eso que se llamó psicología científica. De hecho, nuestra profesora, nuestra corresponsal, menciona y dice, pues a mí me contaron Piaget y un poco de galimatías que no tienen ninguna solidez de nada. Y es cierto, la pedagogía, lamentablemente, y eso hay que poner el dedo en la llaga, la pedagogía durante el siglo XX, en algún escrito que publiqué hace muchos años, decía, ante la deserción de la pedagogía como discurso científico, el maestro quedó huérfano de teoría y por lo tanto, huérfano de discurso propio y por lo tanto tránsfuga de la acción. O sea, está al garete de las modas en psicología. Más tarde, ya digamos en la época de mi formación, ya las ciencias de la educación, y entonces ahí nosotros gastábamos muchos semestres en estudiar una antropología que no era antropología, una sociología que no era sociología, incluso economía que no era economía. Y me pego de eso último, Ernesto, porque a mí me parece que también en cierto momento mucha de la vanguardia de la escuela, por ejemplo, estuvo plegada como a las ideas y a las estructuras relativamente como fordistas del orden de la sociedad, ¿cierto? Un poco como una producción muy encadenada. Pero ahí ya me estás llevando a otro mundo muy distinto del que estamos abordando hoy, que también vale y es importante retomarlo, pero eso es, digámoslo así, es más tardío, porque estábamos en el ascenso brillante y arrogante de la psicología científica. ¿Cuál es la psicología científica? No el conductismo. Esto a lo que tú te refieres es la psicología conductista, que ni de psicología, ni de ciencia, ni de conducta tiene nada. Pero eso es otra historia. Pero lo que sí es cierto es que
el discurso pedagógico, y ahora voy a explicar a qué se refiere, cuál es el problema del discurso pedagógico, para ir cerrando, porque creo que también toca pararle bolas al tiempo. Pero el discurso ascendente de la psicología es, ¿cómo se llama? La psicología experimental de 1880. En este momento se me pasa. Pero luego viene Vygotsky. Mire, Vygotsky, todo el mundo lo menciona como psicólogo, pero Vygotsky es pedagogo. Todo su trabajo es pedagogía. Y fue y es maestro. Pero Vygotsky desarrolló una investigación con carácter estrictamente científico, entendido en ciencias duras, una investigación de vanguardia que nadie puede ignorar. Pero él es pedagogo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Vygotsky? Herbart decía, Herbart toda su reflexión parte de un postulado. Ese postulado, la pedagogía es la ciencia que el educador. Pero, ¿de qué trata esa ciencia? Entonces, él ha dicho, el objeto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno para la moralidad. Ninguno de esos tres términos, ni educabilidad, ni alumno, ni moralidad, forman parte en absoluto, ni formaron nunca parte del discurso de la pedagogía, de la psicología científica, y ni siquiera de las antropologías de los años 40 o de la sociología de los años. Eso no forma parte. En buena medida, el ascenso de las ciencias, la emancipación de las ciencias, en la vía del objetivismo y de la objetividad y etcétera, tuvieron que renunciar a discutir el problema medular de lo humano, que es la ética, el ser humano es un ser ético. Por eso dice Herbart, la pedagogía es la ciencia que estudia, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad, no la educación, la educabilidad del alumno para la moralidad. Y de ahí él mismo deriva. Esta ciencia tiene dos pilares que le dan fundamento. El uno, la filosofía práctica, o sea, lo que se llama, en filosofía de hoy, se llama ética. Ética como ejercicio filosófico. Y el otro, psicología. Pero una psicología que no es la psicología que luego vino a establecerse como tal. Y ya para cerrar un poquito, en vista del reclamo de nuestra corresponsal, quiero explicarles una sola cosita. Después de todo ese periplo que apenas se esbozó el camino, hay un podcast, una sesión de podcast cuando hablamos de la música, en donde decíamos es que todo maestro es ante todo maestro del lenguaje. Con eso, piensen ustedes, sobre todo los maestros de matemáticas que tienen esos dilemas, la matemática hoy día nadie puede poner en duda. La matemática es y siempre fue un lenguaje. Algunos dicen el lenguaje de la naturaleza. Yo ya no digo así, pero ahora antes decía, pero sé que ese sí es ciertamente, como decía Kant, el lenguaje de la teoría abstracta. Él decía las reglas del pensar en general. Muy bien, eso último, Ernesto, me parece una excelente idea o una excelente provocación para aquellos ingenieros jóvenes de los que hablaba Oriana, que un día se acostaron siendo ingenieros y al otro día se levantaron siendo maestros.
y que eso es muy difícil de asimilar. Es un Y mundo hay que recordarles también el principio de don Agustín Nieto. Eres maestro porque tu vida es lección. Muy bien. ¿Qué es lo que tú enseñas como ingeniero sin tener formación pedagógica? Tu carácter, tu puntualidad, tu seriedad, tu responsabilidad en sentarte a preparar, pensando en unos muchachos para que nadie te dio elementos de juicio para discutir o para hipotetizar la educabilidad de esos muchachos para el ideal matemático, por ejemplo. Muy bien, entonces quedo muy contento con este podcast como apertura de este nuevo año de conversaciones. Recuerden que esto fue el taller. Si nos están escuchando por primera vez, ahí están disponibles los 30 programas que grabamos el año pasado para que los disfruten y sobre todo para que los interpelen si es el caso. Eso sería pues lo que más nos gustaría que ocurriera. Ahí está de todas formas pues también la invitación para que lo compartan con otros amigos, otros conocidos, otras personas interesadas en estos temas. Como les decíamos en el último video que publicamos nada más esta semana, estamos preparando algunos proyectos muy bonitos, muy interesantes. Estamos sobre todo preparando pues ese tríptico de clásicos de la pedagogía al que le estamos dedicando pues mucho esfuerzo. Entonces, bueno, muchas gracias por estar en el 2025 con nosotros y los esperamos en el próximo taller con una nueva pregunta para labrar.